Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la nueva jornada de la NDM Radio Chile. Como todos los días jueves a partir de las 21 horas estamos con el feedback deportivo. Somos www.ndmradiochile.cl y te pedimos que vayas al Play Store de los teléfonos Android y descarga nuestra app que se llama NDM Radio Chile. Descárgala, es absolutamente gratuita y disfruta de nuestra programación musical y también de los programas en vivo de 12 a 12, de mediodía a medianoche. Y si el fútbol comienza antes, nosotros también partimos un ratito antes. También te invitamos a seguirnos a través de la extensión @NDM Radio Chile por el Instagram, Facebook y Twitter. Agradecemos como siempre a Señal Directa Chile, en el camarín.cl, Contadores al Rescate, uno de nuestros auspiciadores. ¿Tienes problemas con la contabilidad? ¿Necesitas algún contador en tu empresa? ¿Quieres abrir una nueva empresa? Contadores al Rescate. Más 569-882-64248 o escríbenos a contadoresalrescate@gmail.com. EPSAI, arquitectura y diseño. Todo un mundo de posibilidades, todo un mundo de alternativas. Para los pymes, ¿quieres tener tu propio logo? Contáctanos al más 569-9911-1674 o escríbenos un correo a e.plaza.a@gmail.com. Hola, hola, ¿cómo les va? Ya estamos en directo con todos ustedes, acompañándoles en esta grata conversación como todos los días jueves. Hoy día invitado Miguel Pino, y vamos a hablar de neuroboxing. Neuroboxing es una alternativa de desarrollo, no solamente para las personas que les gusta el boxeo, va más allá. De eso y más vamos a conversar con Miguel. Yo, cuando empecé a investigar acerca del neuroboxing, y quiero contarle a todos ustedes que ayer conversé con Miguel un ratito, y él me comentaba lo que era efectivamente el neuroboxing. Después lo relacioné con algunas páginas de investigación y, oye, es espectacular todo lo que hoy día vamos a escuchar de Miguel Pino aquí en el Feedback Deportivo. ¿Qué tal, Juan Pablo Hidalgo, más conocido como Néstor Cantillana? Si lo desmuteas, Gonzalo, sería... te muteaste solo, JP. Ahí sí. Ahora sí. ¿Cómo ¿Qué tal, está? Elías? Buenas noches a todos los que nos están oyendo hasta ahora. ¿Cómo te va, Elías? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Impecable. Así te veo, así da gusto. Yo también me encuentro bien. Esta semana ha tocado harto trabajo, sí, gracias a Dios, pero ya estamos aquí nuevamente para una nueva emisión especial de Feedback Deportivo con nuestro amigo Miguel. Así Miguel Pino, es. bienvenido al Feedback Deportivo. Hola Elías, hola Juan Pablo, gusto verte por acá. Y muchas gracias por la invitación, felices de colaborar aquí en el programa. El boxeo, cuando uno va a las leyendas, y me voy a centrar en Mohamed Ali. Mohamed Ali, cuando deja el boxeo, de repente empieza con un temblor en sus extremidades, y ya después, bueno, se complica un poco más y le detectan y le diagnostican Parkinson. Y, y muchos de los que nacimos en ese tiempo y que nos gustaba el boxeo, los papás eventualmente te comenté y te decían, no seas boxeador porque te va a dar Parkinson. Tanto golpe en la cabeza, en definitiva remata a tener esta enfermedad, que es una enfermedad que, que en definitiva afecta al movimiento y después afecta mucho más grave. Ya lo vamos a conocer en detalle cuando Miguel ya empiece a exponer. Y estos muchachos se traen una idea y es innovadora en Chile y es innovadora aquí en Concepción. Y crean el Neuroboxing Parkinson desde hace un rato y comenzaron a trabajar con estos pacientes. Y comenzaron a trabajar no necesariamente a través de la kinesiología propiamente tal, sino que a través del deporte.
Y eso ha sido importante, y eso es relevante desde el punto de vista, Miguel, de poder conocer este proyecto, porque a lo mejor hay mucha gente que son pacientes o familiares de pacientes que se ven de repente acocotados con esta enfermedad y que no hayan una salida, no hayan una puerta, no ven una ventana, no ven una luz al final del túnel. Y lo más probable es que hoy día puedan tener esa esperanza, Miguel. Así es. Bueno, hay hartas cosas que ya has mencionado un poco. Igual para los que no me conocen, como me imagino que debe haber gente por ahí, yo soy kinesiólogo de profesión, mi nombre es Miguel Pino, y yo trabajo en esto en conjunto con otros dos kinesiólogos más, que es Pablo Roa y Lorena Bernales, que han estado en este proyecto desde sus inicios. Y fue en principio rompedor justo por esa idea que tú comentaste al principio, porque la gente tiene muy en la memoria, muy en la visual la imagen de Mohamed Ali y lo asocia directamente como un boxeador con Parkinson a causa del boxeo. Entonces, y tal como dices tú, yo no lo alcancé a ver en vivo y en directo, pero hay una escena muy característica donde Mohamed Ali porta la antorcha de los Juegos Olímpicos y no la puede mantener como firme porque se le mueve la mano, y eso impactó mucho visualmente a toda la audiencia que lo vio en su momento, y como él es boxeador y fue muy, muy buen boxeador, lo asociaron directamente. Sin embargo, en concreto lo que sabemos es que la enfermedad de Parkinson no tiene una causa conocida. Y esta idea la podemos reafirmar súper concretamente diciendo que no todos los boxeadores tienen Parkinson. Entonces, el caso de Mohamed Ali fue un caso fortuito. No es posible asegurar que se haya debido a los golpes de la cabeza. Probablemente, a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo cierto es que no se sabe. Y esa es parte de lo misterioso de la enfermedad, digamos. Ya no tiene una causa conocida, tampoco tiene una cura conocida hasta el momento. Sin embargo, lo que no es misterioso de la enfermedad es que mejora mucho al hacer ejercicio. ¿Ya? Y de ahí nace nuestra idea, porque otra idea que cuesta introducir en nuestro país, en nuestra comunidad, es que hay que hacer ejercicio con los pacientes de Parkinson. Y ellos experimentan en su cuerpo unas dificultades muy intensas para moverse. Entonces viene otra idea rompedora que dice, ¿cómo voy a hacer ejercicio si tengo Parkinson? Era muy difícil introducir este concepto inicialmente, pero básicamente nosotros lo enfocamos más que un programa de ejercicio en sí, es una disciplina, una forma de enfrentar la enfermedad literalmente usando un par de guantes y dando la pelea. Y finalmente, poco a poco hemos ido ganando un espacio, primero en nuestra ciudad, después en el país, muy de a poco, mostrando que el ejercicio y el deporte se pueden combinar de manera muy eficiente con los principios de la neuroquinesiología, ¿cierto? La terapia rehabilitadora, para sacar adelante a los pacientes. Ese es nuestro objetivo final, demostrar que el ejercicio es accesible y eficiente para mejorar la enfermedad. Bajo ese prisma, cuando la gente piensa, eh, a ver, tengo Parkinson y no, a ver, si me muevo o si me paro, voy a dejar la escoba porque voy a ir manoteando cualquier objeto, no voy a tener equilibrio. He visto a enfermos de Parkinson, lo he visto, que necesitan una asistencia de otra persona porque el equilibrio ya no es tal. ¿Cómo ustedes convencen a esos pacientes para que ellos entiendan que el ejercicio es efectivo y que les va a ayudar a desarrollar una mejora? Mira, esa es la principal tarea de un terapeuta físico como lo soy yo y como lo es mi equipo también, y la principal tarea de Neuroboxing como idea, como concepto. Como yo te estaba adelantando, pedirle a una persona con tantas dificultades de movimiento que haga un ejercicio es desde ya algo que puede sonar muy exigente, ¿ya? Y ese es un estigma que tiene un poco el ejercicio terapéutico en general en nuestra comunidad, que se piensa que es demasiado difícil y que muchos pacientes, sobre todo personas con Parkinson, piensan que no les hace efecto. Y eso los lleva muchas veces a dejar de practicar. Entonces, nuestro enfoque está
específicamente enfocado, digamos, a ir de una manera progresiva con distintos objetivos. Y uno de nuestros primeros objetivos con los pacientes es demostrarles que pueden hacerlo. ¿Ya? Nuestras primeras sesiones van enfocadas a eso, a que ellos se sientan capaces y descubran una nueva posibilidad de movimiento que tienen a pesar de la enfermedad. Y una vez que ellos mismos, no es que nosotros los enganchemos, sino que ellos mismos encuentran un nuevo valor a moverse y se enganchan con lo que están haciendo. Poco a poco se van sintiendo más partícipes y después viene la parte de los beneficios clínicos que ellos mismos se dan cuenta que les sirve. ¿Ya? Entonces, nosotros combatimos, así como los pacientes combaten con la enfermedad, nosotros combatimos con esas ideas, con el no puedo hacer ejercicio, con el es muy difícil para mí, o lo otro que es tan común, que estoy solo y nadie me acompaña. Entonces, muchas veces es así, no hay familiares, no hay amigos que estén disponibles, y es sorprendente cómo hay pacientes que confían en nosotros, porque nosotros los escuchamos, nosotros los movemos, los animamos, entonces eso se vuelve súper importante también. Y ya en el camino, con la progresión de los ejercicios, nosotros les vamos metiendo los elementos rehabilitadores que finalmente ayudan a lo que tú mencionabas, a tener un mejor caminar, un mejor equilibrio, a controlar un poco el temblor. Pero todo eso va acompañado muy de la mano con un superar la dificultad que supone tener la enfermedad, con salir de ese estado como un poco depresivo que hay en algunos pacientes, y finalmente creerse el cuento, decir que ya tengo algunas discapacidades, algunas limitaciones, pero igual puedo hacer otras cosas. Y muchos pacientes han encontrado en nosotros ese impulso inicial, ese acompañamiento, la palmada en la espalda, como se dice. Finalmente los méritos son de ellos, son de los pacientes, y nosotros estamos felices de acompañarlos a que descubran eso. Juan Pablo Hidalgo. Miguel, yo he observado in situ parte del trabajo que has realizado con tus pupilos, por decirlo así, ¿ya? La verdad es que lo que ustedes hacen ahí en su fundación, en su organización, yo lo encuentro maravilloso, loable, porque la gente que tiene Parkinson en este país está completamente vulnerada primero en su calidad de vida, segundo en el acogimiento que se le puede dar como paciente, porque el paciente crónico en general tiene se cataloga de esa forma, como una persona, llamémoslo cacho, ¿ya? O sea, nadie quiere hacerse cargo, o muy poca gente está dispuesta a hacerse cargo de algo así. Entonces, lo primero es felicitar esa actitud que tú tuviste de elegir a aquellas personas para poder ayudarlas. En segundo lugar, la forma de realizar este tipo de ejercicio y de terapia, ¿no es cierto? Va más allá de, como tú bien dices, de los efectos clínicos que puedan tener, porque esos efectos clínicos los conoces tú, los conoce tu equipo, pero en este caso tus pupilos, podríamos decir, se reencantan con su cuerpo, ¿ya? Ellos creían completamente perdida esa batalla. Y tampoco para hacer spoiler, porque a lo mejor tú tienes preparado alguna de las grandes experiencias que has tenido, pero cuando fui a ver esa presentación que hicieron aquella vez, la verdad es que es impactante, Elías, de verdad, es impactante cómo se recuperan las personas en cuanto a la gracia de sus movimientos. O sea, pelean mejor que yo incluso. ¿Ya? Yo no me considero un tipo peleador ni nada, pero si yo me agarro con uno de ellos, lo más probable es que ellos me ganen una pelea a mí. ¿Ya? En el buen sentido de la palabra. O sea, el nivel de actitud que ganan las personas con esto que desarrolla Miguel, la verdad es que es formidable. Así es, la verdad es que, bueno, con Juan Pablo tenemos la experiencia de que él nos ayudó de manera muy concreta y muy puntual, ¿no es cierto? Una parte súper importante de los inicios de esto. Y nosotros, nadie nos creía con el concepto de neuroboxing, porque yo me acuerdo que mucho antes de que esto tuviera una forma, con Pablo, que fue parte, como el otro 50% del motor de la idea, Pablo Roa, el kinesiólogo, en su momento tuvimos que ir a presentarlo como a distintos centros de salud, agrupaciones de pacientes. Era muy extraño, nadie estaba muy seguro de que funcionaría.
Y la forma correcta como para convencer y que no sea solo palabra mía es que hay que medirlo de alguna forma. Y nosotros hicimos un estudio experimental muy superficial, pero para medir ciertas tendencias y con algunas evaluaciones clínicas, y ahí nos apoyó Juan Pablo con el análisis estadístico y matemático de eso, en donde podíamos ver que los resultados que nosotros estábamos apreciando clínicamente tenían un sustento en los números. Y era evidente cómo algunas pruebas tenían cambios significativos en un antes y un después. Muchos valores se acercaban a resultados que en estas pruebas sacan personas de la misma edad sin Parkinson, y eso es sumamente interesante, y ahí viene ese pequeño sustento numérico a un aspecto cualitativo que nosotros detectábamos kinésicamente que era evidente. Y eso es lo que mencionas tú. Muchos de nuestros pacientes del grupo inicial, que ya llevan a la fecha cerca de 3 años entrenando con nosotros, tienen un nivel y un desempeño físico que supera incluso al de personas jóvenes. Nosotros los veíamos en el gimnasio haciendo 1 minuto de plancha, etcétera, abdominales, golpeando el saco o distintos objetos por largo tiempo sin descansar, y dejando boquiabiertos a personas que de menor edad, de nuestro rango de edad, que iban al gimnasio y quedaban como sorprendidos con un caballero de 80 años con todas sus dificultades y teniendo un mejor desempeño. Finalmente, estas personas mejoran mucho su rendimiento en las sesiones de ejercicio, pero siempre nosotros tenemos que tener presente que nosotros no estamos formando boxeadores. Nuestro propósito no es generar pacientes con Parkinson que se muevan dando golpes al aire por todo el tema, digamos, sino que los pacientes notan los beneficios en las cosas del día a día. Pueden caminar mejor, pueden hacer más cosas sin cansarse, pueden sacar a pasear a los nietos, a salir con los hijos de repente. Muchos de ellos han encontrado otros oficios, ¿ya? Porque a veces la enfermedad de Parkinson te lleva a perder tu trabajo habitual y quedas un tiempo sin nada, pero después te encauzas en otra cosa. Y ahí es donde ellos ven finalmente los beneficios de lo que nosotros tratamos de hacer. Estamos en la NDM Radio Chile haciendo el feedback deportivo como todos los días jueves, hablando con Miguel Pino, kinesiólogo, creador de Neuroboxing acá en Concepción, en Chile, porque hay que decirlo. Si bien es cierto, hay pacientes de todas las latitudes de nuestro país, pero esto se creó acá. La innovación se llevó a cabo aquí. Esto no es un emprendimiento cualquiera, esto es una innovación favoreciendo directamente a los pacientes. Y estamos hablando de Parkinson. Creo que es el Parkinson entonces, Miguel. Bueno, es una condición neurológica. Yo trato de evitar mucho la palabra de enfermedad, si bien es lo más común. Nosotros sabemos que hoy en día enfermedad tiene una carga muy negativa, entonces yo suelo decir condición neurológica, esa es la forma como más neutral de referirse, que afecta a una parte del cerebro que controla los movimientos, ¿ya? Tiene que ver con refinar el movimiento voluntario. Y esto es progresivo, lo que quiere decir que acompaña al paciente a lo largo del curso de la vida. Y lamentablemente las medicinas y la neurología actual no han logrado descubrir una causa para detener los procesos que se manifiestan en la enfermedad. Y a lo largo de los años se van presentando en la persona distintos síntomas asociados al problema en esta zona del cerebro que se llama sustancia negra, que tiene que ver con la producción de un químico que se llama dopamina. Y de ahí aparecen quizás lo más común reconocido por la sociedad, que es el temblor. Sin embargo, el temblor de una persona con Parkinson no es el síntoma más común, ¿ya? Hay 3 de cada 10 personas con Parkinson que nunca tiemblan. De hecho, si podemos decir que hay una cosa que define al Parkinson, una característica que define al Parkinson, es la lentitud del movimiento acompañada con mucha rigidez. El Parkinson es una enfermedad comúnmente descrita como que te atrapa dentro de tu propio cuerpo, donde uno está totalmente lúcido de la parte cognitiva, no pierdes la memoria como en otras condiciones, no dejas de conectarte con tu entorno, sigues reconociendo todo, pero es angustiante porque ves cómo tu cuerpo no te va respondiendo con el paso de los años. Tú te quieres mover y no puedes sacar el movimiento. Que cuando te mueves finalmente sale lento y un poco torpe. Y se nota en los gestos del día a día, abrocharse la camisa, ponerse la ropa, moverse en la cama, levantarse de una silla, todo eso se vuelve como en cámara lenta. Ya los pasos son más cortos, sobreviene el riesgo de caída después, como tú lo mencionabas. Y si un paciente con Parkinson se cae, entra en un círculo vicioso de miedo a moverse, y eso aumenta el riesgo de caída, más probabilidad de caerse, se cae, entonces en fin. Ya,
Y eso hace que el Parkinson dé, por supuesto, mucho miedo, ¿cierto? Que yo te comento esto y no es nada agradable, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos hoy en Chile como realidad? Que una persona se empieza a sentir extraña, pasa entre 1 año y medio y 2 años hasta que llega un neurólogo y le dice, ¿usted tiene Parkinson? No es sencillo llegar a esa respuesta, ni rápido. Y después el neurólogo dice, usted tiene Parkinson, y se encoge de hombros, ¿cierto? Se cruza de brazos, nada que hacer. ¿Qué opciones tiene esa persona, además de tomar un medicamento de por vida? Eso es común. Neuroboxing viene a romper esa idea, a romper esa idea que, como nosotros solemos decir, el paciente de Parkinson no tiene que ser paciente de Parkinson. Un paciente implica pasividad, esperar que las cosas le lleguen o sentarse a esperar el curso de la enfermedad. Nosotros decimos que tienen que ser impacientes de Parkinson. Tienen que ir a buscar su alternativa. ¿Qué opciones hay? Estamos nosotros, están los otros profesionales de la salud, fonoaudiólogo, terapeuta, está la psicología, está la nutrición. Pero ¿quién te dice eso después del diagnóstico? No hay eso. Entonces, Neuroboxing es un acompañamiento para el paciente. Su fuerte es el ejercicio físico, pero nosotros también enseñamos mucho, mostramos caminos, ¿ya? Y finalmente eso es lo que ha sido bien recibido por los pacientes y por eso seguimos presentes hoy en día, a pesar de la pandemia que nos tiene sin poder reunirnos físicamente. Oye, Miguel, ahora, y de ahí le doy el pase a JP. Movimientos voluntarios, y que es típico que empieza el temblor en la mano, y eso es como muy habitual, muy habitual. ¿Pasa en algún momento en que ya comienza a afectar los movimientos involuntarios de nuestro cuerpo? ¿O eso nunca va a pasar? Depende, no sé qué entiende tú y digamos nuestra audiencia en general por movimiento involuntario. El latido del corazón, los movimientos del pulmón, la respiración, etcétera. Claro, los movimientos rítmicos controlados como el latido del corazón y la respiración. No, el Parkinson no se mete con eso porque el Parkinson afecta a los músculos que tienen que ver con la dopamina. Y estos son los músculos voluntarios. Sin embargo, tú sabes que la respiración de nuestro cuerpo está controlada por musculatura voluntaria, que son el diafragma, los músculos de las costillas y otros más. Entonces, como esos se vuelven un poco más débiles y lentos, los pacientes con Parkinson pueden tener alguna dificultad respiratoria, pero no como no dificultad propiamente tal, sino que lo experimentan como más se cansan más fácilmente, no pueden sostener mucho esfuerzo porque su respiración es un poco más corta, un poco más lenta. Y de ahí viene la recomendación a cuidarse, sobre todo ellos, porque un resfrío o una neumonía o el COVID en una persona con Parkinson no es lo mismo que en una persona sin Parkinson por este tema respiratorio. Sin embargo, con el ejercicio y sobre todo con dinámicas como las nuestras, que son bastante intensas, ellos mejoran esa parte también, la excursión respiratoria y la capacidad de meter aire hacia adentro de los pulmones. ¿Ya? Pero el Parkinson se mete justamente con lo voluntario, ¿ya? Y esa quizá es una ventaja, que no hay nada que demuestre que afecte a los latidos del corazón ni a la parte respiratoria. Sí, a la parte involuntaria de lo digestivo, porque cursa un poco con tránsito lento, que eso también es involuntario, ¿ya? Pero principalmente es una cuestión de musculatura voluntaria, de movimiento voluntario. ¿Y la deglución también está presente ahí? Claro, la deglución, al estar comandada por musculatura del cuello, de la nariz, ¿cierto? También se afecta, y ese es uno de los síntomas. No es extraño que los pacientes tengan problemas para modular su voz y para tragar, ¿ya? Entonces tienen una voz que es más baja, bajo volumen, y ese es otro aspecto que nosotros también tratamos de integrar, porque durante nuestras sesiones, con ciertos matices con las terapias online que estamos haciendo ahora, pero cuando estábamos en el gimnasio los instamos mucho a usar la voz, voluntariamente, a contar las repeticiones, a contar los tiempos del ejercicio, y ellos sacan voz bastante fuerte. No sé si Juan Pablo alcanzó a presenciar en algún momento cuando estábamos con asistencia de una fonoaudióloga y los pacientes hacían ejercicios de fonación al principio y al final, y después se formó una dinámica donde nuestra vuelta a la calma incluía canto. Entonces los pacientes, después de hacer boxeo, cantaban un par de canciones con la fono, y eso también era muy interesante. Ahora sí va a ser mi pregunta, Elías, si es que ibas a decir algo. No, por favor. Gracias. Neurodoxing.
Ah, pero aguántame, Eh, aguántame, aguántame. ¿Ah? Aguántame. ¿Qué Aguántame pasó? entonces. No, aguántame ¿Sí? entonces. Sigamos Dale, con lo del dale. Parkinson. Ya, sigamos, Esto, ya, déjame pensar otra sí, pregunta. es que esto es lo último porque estamos contextualizando a nuestra Ah, vale. audiencia. Nuestra audiencia ya sabe que hay un enfermo de Parkinson. El enfermo de Parkinson suele tener una edad que ya comienzan estos problemas o le puede pasar a un tipo de 30 años, puede tener Parkinson sin necesariamente haber tenido un trauma, ¿no? Puede pasar a cualquier edad. Sí, la verdad es que no tiene una edad de inicio absoluta. Es más común a partir de los 60 años, ¿ya? Tercera edad en adelante. Más común, la verdad que quizás hasta un 80% de los pacientes tienen esa edad o más. Pero hay un porcentaje súper importante de personas de Parkinson de inicio temprano y Parkinson juvenil. El Parkinson de inicio temprano es que empieza antes de los 40 y el Parkinson juvenil empieza antes de los 21. Y la verdad es que no hay una edad como absoluta de inicio de la enfermedad. Yo te hablé que esta condición no tenía una causa determinada, pero con el paso de los tiempos, de las décadas en general, nos hemos ido dando cuenta cómo se ve afectada por el entorno, por el ambiente externo que nos rodea. Y hay una tendencia a pensar, que esto está muy lejos de la evidencia científica todavía, pero yo te lo comento de una forma casi anecdótica, que quizás nuestros estilos de vida tienen mucho que ver con la salud cerebral, ¿ya? Entiéndase alimentación, entiéndase estrés, ya estados ansiosos, entiéndase cada vez más trabajo de oficina, cada vez menos salir, cada vez más sedentarismo, cada vez menos deporte. Eso se ha visto que tiene un impacto en la salud del cerebro, no solo en el Parkinson, sino en otras cosas como en el Alzheimer y por ahí. No sé, los estilos de vida menos saludables hoy en día nos condicionan un poco más a ver afectada nuestra salud. Entonces, ¿cómo era nuestro estilo de vida hace 30 años y cómo es ahora? Entonces, ahora se está viendo más marcadamente un Parkinson de inicio temprano, en gente que está expuesta a mucho estrés, que está en plena vida laboral y que de repente, de la nada, le empieza a temblar una mano y se empiezan a dar cuenta, ¿ya? Entonces, hay un elemento ahí. Insisto, todavía está muy lejos de ser evidencia científica dura, pero se ve que esto es una característica. Cuando se hacen perfiles de pacientes de Parkinson, retrospectivamente se dice que estaban sometidos a mucho estrés, que dormían poco, etc. Entonces, y ese es el mensaje para la población sin Parkinson también, que hay que mantener la salud Claro. cerebral y física evitando estos hábitos dañinos. Por ejemplo, Ahí que de tenemos repente. a nuestro paciente de Parkinson, JP y Miguel. Ahí está nuestro paciente. Ahora sí, JP. Ya, perfecto. Eh, Pregunto por Neuroboxing. ¿Qué es Neuroboxing? ¿En qué está Neuroboxing y hacia dónde va Neuroboxing? Bueno, Neuroboxing es, de manera muy concreta para ustedes y para los que nos están escuchando, un sistema de ejercicio físico para personas con Parkinson. Eso es en lo puntual. Más allá de todo este factor de acompañamiento que yo te he estado comentando, en donde usamos el boxeo sin contacto, es decir, que no nos pegamos entre nosotros. No hay ese tipo Hacer de sombra. sombra o contra objetos inanimados, ¿cierto? Se usa la Ok. técnica del boxeo como elemento terapéutico. Ya, todos hemos visto alguna vez entrenar un boxeador. Yo creo que si no en vivo o en directo, alguna vez hemos visto una película de Rocky, un tráiler, alguna escena. ¿Ya? Entonces eso está como muy en el colectivo. Hay harto movimiento de mano, hay harto movimiento de pie, hay harta coordinación entre los segmentos corporales. Y la verdad es que todo eso tiene valor terapéutico para la persona con Parkinson, ¿ya? Porque mejoras velocidad, mejoras fuerza, mejoras tolerancia al esfuerzo y sobre todo mejoras mucho tu conciencia corporal que te permite mejorar el equilibrio. Para nosotros los kinesiólogos que vemos Parkinson, un punto clave en la progresión de la enfermedad es la presentación de los problemas de equilibrio. Ya sabes, si hay equilibrio malo, Sí. te cae. Entonces, nosotros tenemos la gran tarea de detectarlo, tratar de arreglarlo cuando está presente, y si no hay problemas de equilibrio, tratar de evitar que se presente. Entonces, Neuroboxing tiene ese objetivo kinésico muy planteado, el tema del equilibrio en las personas con Parkinson. Ya sea si está presente, lo vamos a mejorar, y si no está presente, vamos a hacer todo lo posible para que no hayan problemas de equilibrio todavía tan pronto.
Entonces tiene un valor terapéutico y un valor preventivo también. ¿Ya? Entonces un programa de ejercicio físico para personas con enfermedad de Parkinson que se centra específicamente en promover, mejorar o evitar problemas de balance y de equilibrio. Y acompañado de eso, que es nuestro núcleo central, también está la mejora de la fuerza, la mejora de velocidad, la mejora de la marcha y la mejora, digamos, de la calidad de vida en general, desde la mirada del ejercicio, subir estado de ánimo y aumentar todo ese tipo de sentido de utilidad o participación social. No sé si responde un poco la pregunta de Juan Pablo, JP. Sí, esa es la primera. La segunda era, ¿en qué está hoy en día el neuroboxing? Si es que existe alguna... hay más estudios, por ejemplo, si es que han aparecido en la literatura más publicaciones respecto al tema, respecto a los beneficios que puede tener. Mira, en neuroboxing, como te digo, es la forma y el contenido es el ejercicio físico. Eso es lo que nos guía a nosotros, la evidencia que hay en ejercicio físico. Y en ese sentido, hoy en día, 2020, se han ido confirmando ideas que hace 4 años atrás eran estudios pilotos, como por ejemplo, qué tan beneficiosa es la intensidad para el paciente, intensidad alta de ejercicio, ¿ya? Porque una cosa es hacer ejercicio y otra es cómo lo vamos a hacer, cómo le sacamos beneficio al deporte y a la kinesiología en general. Y la verdad es que en este sentido, en los últimos años se han ido reafirmando algunas ideas en términos de intensidad, de frecuencia y de qué cosas hacer que tienen mejor impacto. Entonces, sobre esos conceptos nosotros estructuramos nuestro programa de entrenamiento, sobre evidencia científica demostrada. Y en base a eso también nosotros hemos pulido nuestra propia técnica. Dejamos de lado algunas cosas que no servían tanto para hacer otras cosas que sirven más y que nos permiten asegurarle a los pacientes ciertas mejoras en el tiempo. O sea, yo, con la seguridad que me permite la evidencia en la que se basa esto, puedo decir que los pacientes mejoran significativamente su equilibrio en 3 meses. ¿Ya? Pero de verdad, con datos que nos ayudó a demostrar Juan Pablo en su momento y que los hemos recuperando y recopilando en nuestras distintas mediciones que hacemos. Y eventualmente vamos a hacer una revisión del estudio que hicimos en 2017. Actualmente, todas nuestras actividades presenciales están suspendidas porque está la restricción de juntarse en grupos. A propósito de lo mismo, hemos hecho una adaptación de lo que hacíamos con neuroboxing en los gimnasios para hacerlo a distancia a través de videollamada como estamos conectados nosotros. Y como esto de la pandemia es al mismo tiempo una dificultad y una oportunidad, esto nos ha permitido abrirnos a personas más allá de Concepción. Hoy en día tenemos pacientes del norte de Chile, La Serena, Santiago, Curicó, un poquito más al sur también. Y hemos tenido experiencia entrenando con personas de El Salvador, de Venezuela y de Perú, ya que nos contactan por las redes sociales y como el internet nos tiene a un clic de distancia, nos podemos conectar bastante bien igual. Y en eso estamos hoy día. ¿Por qué se eligió en definitiva, o ustedes eligen el boxeo? ¿Tú eres boxeador o alguno de tus compañeros practicó boxeo? Mira, eso es interesante porque yo no soy boxeador, sin embargo, en su momento tuvimos que capacitarnos un poco con la técnica de boxeo. Pero mi área siempre ha estado ligada a la kinesiología neurológica específicamente. Yo encuentro, ¿cómo decirlo? Educativamente o formativamente encuentro muy interesantes los fenómenos del Parkinson. Ya nuestro cerebro está diseñado como un ecosistema y es muy interesante entender cuáles son los procesos que ocurren acá. Entonces me he metido mucho en ese tema. Pablo Roa, que es el otro kine que trabaja con nosotros, además de ser kine, es boxeador. Él sí es boxeador. Entonces, yo un día estaba en una charla en un taller de nuestra fundación, Unión Parkinson Bio Bio, y Pablo estaba de público. Entonces ahí él me dijo la idea, pues me dijo, sabes que ya nos conocíamos de un tiempo antes, pero él me dijo, estaba interesante el tema y yo estoy boxeando y ¿por qué no hacemos algo en relación al boxeo y al parque? O sea, ahí empezamos a buscar, nos dimos cuenta que se hacía en otras partes del mundo, también nos dimos cuenta que afuera, en el extranjero, tienen un modelo que no se aplica a las personas de acá porque tiene otros elementos. El paciente norteamericano no es igual al chileno de Concepción, entonces tuvimos que adaptar la metodología a una realidad más local y ahí empezamos a usarlo. Y eventualmente, tanto a mí como a Lorena, que es la otra colega, Pablo nos fue enseñando desde su experiencia como boxeador amateur
cuál es la postura del boxeo, cómo se venda, cómo se usan los guantes, las distintas medidas, los elementos de boxeo sin contacto, la técnica, los golpes, porque hay que conocerla antes de poder traspasársela a otra persona. Sí. Y nosotros le fuimos poniendo los elementos de Parkinson, decimos ya. Tenemos un golpe recto, por ejemplo. Todos saben que un golpe donde el brazo va hacia adelante se estira y todo. ¿Cómo ayuda eso al paciente? ¿Cuáles son los elementos que... El jab. ¿Sí? El jab. El jab Okay. o golpe. También tenemos el cruzado y los distintos ganchos. Entonces, cada uno de los elementos de la técnica del boxeo aporta o mejora alguna de las deficiencias que pudiese tener un paciente con Parkinson. Y la magia de neuroboxing está en detectar esos elementos de la técnica y aplicárselos a un paciente que les va a servir. Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, nos quemamos las pestañas día y noche leyendo y trabajando para llegar a ese nivel de entendimiento. Entonces, neuroboxing tiene un proceso de evaluación bastante refinado que nos dice, ya, este paciente tiene estos problemas. Y vamos a usar la técnica de boxeo como un traje a la medida para los problemas de este paciente. ¿Ya? Y eso es lo que hace tan especial a nuestra técnica. Por ejemplo, el boxeo terapéutico que se da en Estados Unidos es mucho más libre, porque tienen un paciente que no está ajeno al ejercicio. El paciente norteamericano hace ejercicio de forma regular, hace baile, hace tango, hace kinesiología, hace terapia en el agua, y el boxeo es una pequeña pizca más de todo lo disponible que hay. Entonces, las clases de boxeo terapéutico en Estados Unidos es ir a un gimnasio y moverse durante 1 hora. Va cualquier paciente, entra y sale, y la evaluación es bastante superficial. Entonces, si le ofrecemos eso a un paciente chileno, es como se va a ir con la idea de que no puede hacerlo en la gran mayoría de los casos. Entonces, nuestro modelo lo que hace es tomar a este paciente y sacarle una foto a su Parkinson. Y en base a eso le hacemos el neuroboxing para él. Hay pacientes que se parecen y eso nos permite tener grupos de pacientes similares, pero finalmente esto es bastante personalizado para responder a las necesidades de la persona. Cuando hay 5 personas que tienen más o menos las mismas características, digamos que es como un boxing grupal, así como el fit de grupal, como una clase de baile entretenido de aerobox, algo Sí, así, ¿o no? si tú quieres tener la imagen visual, se ve mucho como eso, ¿ya? Como una clase grupal con harta gente y haciendo muchas cosas, sobre todo cuando nos juntábamos presencialmente, ponemos música fuerte, de repente hacemos la dinámica de pedirle a los propios pacientes que hagan sus pedidos musicales y ahí nos vas a ver que nuestra sesión de música tecno a Frank Sinatra, por ejemplo, don José por ahí. ¿Ya? Entonces es muy animado el ambiente y... como yo te digo, tenemos partes en donde trabajamos todos juntos y partes donde nos dividimos para trabajar los elementos específicos. Entonces, esto nosotros decimos que se puede hacer presencial hasta cierto grupo de personas, como en un grupo grande, pero se puede hacer tan específico como 1 a 1 en la casa del paciente trabajando de manera personalizada. Entonces, es adaptable. Juan Pablo. La verdad yo todavía estoy impávido ante la tamaña, ¿cómo puedo decirlo así? Adaptabilidad que tiene este tipo de terapia, ¿no es cierto? Es increíble. O sea, cualquier terapeuta quisiera poder adaptar así de focalizado al paciente. O sea, encuentro que lo que descubrió en realidad Miguel con toda esta actividad, yo creo que debería tener ya mayor trascendencia a nivel salud. O sea, yo sé que este tipo de ideas cuesta un poquito que prendan, más que nada por lo que yo comentaba al inicio acerca del tipo de condición que tiene un enfermo, o sea, un enfermo, perdón, alguien que tiene Parkinson. ¿Sí? Eso por un lado. Para con Parkinson. Sí. Claro, cuesta acostumbrarse al lenguaje en ese aspecto. Y lo otro también es que cuando Miguel explica lo que hacen, es de una claridad pero absoluta. Es una claridad en cuanto a todo lo que tiene que ver con cada detalle de la explicación, de los conceptos, de todo lo que tiene que ver con el proceso mismo. La verdad es que cualquier persona puede entenderlo y la verdad es que yo lo felicito porque en realidad es muy elocuente lo que él dice, cómo lo muestra y cómo lo explica. La verdad es que es muy claro, muy claro.
Yo quiero decirte, Miguel, que ojalá que cuando volvamos a la normalidad, el 2040, eh, no, ojalá sea antes, Sí, eh, poder ir a observar esto, porque esto es una gracia para todos los que son emprendedores, saben cuánto cuesta emprender en este país. Eh, para los que somos de la radio, cuánto se ha sacado la mugre, el Pancho Plaza por sostener la radio. Después nosotros llegamos y ya el camino ya estaba un poco pavimentado, nosotros lo seguimos pavimentando nada más. Y seguimos uniendo a personas, y seguimos aumentando nuestra audiencia, y seguimos proponiendo cosas. Y punto, ¿sí? Una propuesta nada más. Pero para todos los que son emprendedores, para todos los que surgen o quieren surgir a partir de una idea innovadora, cuesta el doble. Y yo sí, diría que hasta el triple. quizás por ahí. Yo, Es ¿sí? más o menos como una... ¿Por qué? Porque nadie te cree. Lo que tú decías, ¿cómo diablo pasa esto? ¿Cómo? Evidencia científica y te empiezan a pedir cuestiones que tú dices, bueno, apóyenme, porque dentro de un periodo de tiempo vamos a tener la evidencia. Sí, mira, es como dice Juan Pablo, a nosotros nos gustaría que esto estuviera mucho más difundido, mucho más conocido, y por eso yo siempre agradezco los espacios que nos dan ustedes, que son los medios de comunicación, y cuando en algún momento volvamos a estar en el gimnasio, están invitados a ir y a ponerse los guantes con nosotros y a tener la sesión completa con los pacientes. Entonces, pero finalmente nuestros usuarios finales, que son las personas con Parkinson, son las más receptivas a este tipo de cosas. Ya, a ellos no les cuesta mucho convencerlos, pero tal como dices tú, el ambiente del emprendimiento es muchas veces muy hostil, quizás hasta tóxico en algunas cosas. Se genera una competencia que no se ve afuera de Chile. Nosotros tuvimos la experiencia de ir el año pasado al Congreso Mundial de Parkinson que se hizo en Japón y nuestra idea chilena de neuroboxing fue excelentemente recibida. ¿Ya? Habían allá por lo menos otros 3 grupos que hacían boxeo terapéutico, estaba el de Estados Unidos, estaba el de Australia y otro más. Y nunca hubo intención como de competencia ni de ponerte el pie encima, sino que qué maravilloso que lo hagan en Chile, ojalá tiren para adelante, cuenten con nuestro apoyo. Sin embargo, acá es una situación un poco extraña desde el punto de vista del ecosistema del emprendimiento. Cuesta un poco echar a andar estas ideas, más que por presentarles evidencia, sino que porque hay una competencia un poco extraña, como que siempre tratan de, no sé, no vamos a usar términos negativos, pero hay una tendencia a evitar que surjas. Entonces hay que empujarla mucho, hay que ponerle, y sobre todo no desistir. El camino de neuroboxing hasta ahora no ha sido para nada fácil. Hemos tenido muchas dificultades, cosas que nos han salido en el camino. Hemos tenido momentos en que hemos estado a punto de desaparecer, pero sin embargo hemos seguido presentes porque realmente estamos convencidos de que tenemos algo bueno para ofrecerles a las personas, a los pacientes con la enfermedad y a la comunidad en general también, porque más allá de nuestros entrenamientos físicos, nosotros también capacitamos en esto. Incluso hemos llevado esta metodología al CCR de Linares y al CCR de Los Álamos, un poco más al norte, un poco más al sur de Concepción, en donde ellos lo han integrado a las demás cosas que hacen con sus pacientes de Parkinson. Y eso nos permite a nosotros que cuando hay un paciente de Linares que se entera de nosotros por nuestras redes, yo le puedo decir, miren, el CCR de allá hacen esto mismo. Nosotros se los entregamos, es como los capacitamos y ellos saben hacerlo. O más al sur, en Los Álamos, también de repente llega gente que es como de la zona y dicen, ya sabes que en el CCR también lo están haciendo. ¿Ya? Y nosotros queremos que Neuroboxing Parkinson esté disponible en cada punto de Chile en donde haya un paciente con Parkinson. ¿Ya? Queremos compartir esto, hacerlo accesible, más de lo que ya es, ¿no es cierto? Porque ahora estamos en Concepción y en estas otras 2 localidades. Ya una persona de Chillán ya tiene dificultades, porque en Chillán no lo estamos haciendo, pero por eso queremos llegar a esos lugares también. Entonces hay que expandirlo, masificarlo y demostrar que se puede hacer ejercicio y se pueden conseguir resultados, que es fácil, es accesible, es para la gran mayoría de los pacientes, no para todos, pero es para la gran mayoría. Y eso nos proponemos. ¿Para qué paciente no le conviene usar el neuroboxing? Más que conveniencia,
es pacientes que no se podrían beneficiar tanto de esta estrategia. Y eso va por el lado de cuando la enfermedad de Parkinson ya ha empezado a afectar un poquito la parte cognitiva, lo cual no ocurre en todas las personas. Ocurre, hay que decirlo, que ocurre solo en una fracción menor de los pacientes de Parkinson. Pero hay algunos pacientes que se les afecta un poco la parte cognitiva, no en el sentido de la memoria, sino en el sentido de prestar atención. Entonces, a esas personas con Parkinson les cuesta un poco más seguir instrucciones. Probablemente una terapia semi-personalizada y con dinámicas grupales como neuroboxing no es lo más efectivo. Y lo otro, personas con enfermedad de Parkinson en el último estadio. Esta enfermedad tiene 5 etapas, y en la etapa 5, para que tú lo comprendas, es una persona que no puede cambiar de posición por su cuenta, o está todo el tiempo acostado, todo el tiempo sentado, y cuando se pone de pie, los problemas de equilibrio son tantos que necesita una persona que la afirme. Y a esa persona tampoco está en condiciones de beneficiarse mucho de neuroboxing, lo cual no significa que no pueda hacer ejercicio, significa que el ejercicio tiene que ser de otra forma, pero debe hacer ejercicio igual. ¿Ya? Digamos, las otras contraindicaciones serían ya un poco externas al Parkinson, personas recientemente operadas del corazón, personas con una cardiovascular, el ejercicio, o por ejemplo recientemente intervenidas de la columna, con una artrosis muy, muy sintomática, ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero eso del 100% de pacientes son probablemente un 30% de pacientes que no pueden participar con nosotros. Neuroboxis es para la gran mayoría de las personas con Parkinson. Siempre vamos a tener algo que ofrecerle al paciente recién diagnosticado, al paciente que lleva 5 años. Incluso hay personas con más de 10 años de enfermedad que entrenan con nosotros también. Director, vamos a la campaña solidaria, ¿le parece? Acá yo estoy mirando a Gonzalo. Bueno, donar sangre, donar vida. En el banco de sangre de la Clínica Sanatorio Alemán, la dirección es Mausier, número 40, primer piso, en Concepción. Y esta campaña está destinada a donar sangre para Joaquín Luciano Sánchez Fuente, hijo de un músico de acá de nuestra intercomuna, de un músico de los duros, sí, de heavy metal para arriba. Ahí está Pablo y Luisa, les mando un tremendo abrazo. Joaquín Luciano tiene una leucemia, que es la más catastrófica de todas, lamentablemente. Tiene 17 años de edad, y eso es la fuerza que le da a este chico para poder seguir adelante con esta terapia, que es una transfusión de sangre de 8 horas. Por eso que se necesita muchos dadores de sangre. No es necesario y exclusivamente que vayas tú allá al Sanatorio Alemán por las tuyas, sino que necesitas coordinarlo con las siguientes personas. Marilén, la tía Marilén, que es coordinadora ahí del Banco de Sangre, al 9726-95768. 9726-95768. La tía Mónica al 9984-70647. La tía Mónica 9984-70647. Bueno, ellas son las coordinadoras. Tú llamas, pides la hora y te dicen, ¿sabe qué? Usted venga a donar sangre el día martes a las 12 del día. ¿Puede? No, no puedo. ¿A qué hora puede? A las 2 de la tarde. Ok, a las 2 de la tarde. Está pedida su hora. Otra persona llamará a la tía Mónica y le dirá, ¿sabe qué, tía Mónica? Voy a donar sangre a Joaquín y puedo el miércoles a las 9 de la mañana. Ok, agendamos para el día miércoles a las 9 de la mañana. Esa es la idea. No necesariamente que vayas para allá, porque a lo mejor esa hora ya está tomada por otra persona. Eso es lo que nos ha indicado la familia en esta campaña. Ayudemos a Joaquín, ayudemos, porque la sangre es vida, y donar sangre es donar vida. Un abrazo para cada uno de los que ha aportado un poquito de sangre para que Joaquín en este largo peregrinar tenga una vida más próspera. Seguimos conversando con Miguel y con Juan Pablo acerca del neuroboxing Parkinson desde la ciudad de Concepción para Chile, América
y en el mundo ya está, ya lo decía Miguel, están en Australia, están en Estados Unidos, estuve leyendo un poco de cómo se veía y muchas veces un poco la introducción que yo hacía, los pacientes asocian el Parkinson a Mohamed Ali y boxeador, ahora el boxeo te ofrece una alternativa real para mejorar esta condición neuronal o cerebral en realidad, ¿no? Que tienen los pacientes de Parkinson. Eh, Cuéntanos un poquito cómo va la fundación acá en el Gran Concepción, acá en el Biobío, cuál es el desarrollo, dónde están ubicados, dónde está ubicado el gimnasio, para cuando todo esto vuelva a la normalidad, poder visitarlo y aquella persona que quiera acercarse a usted a recibir más información, cuéntanos de todo eso, Miguel, por favor. Bueno, como tú dices, Neuroboxing Parkinson, si bien tiene una autonomía que le permite funcionar de forma independiente, a mí me gusta decir que Neuroboxing Parkinson es como la rama de ejercicio físico de Fundación Unión Parkinson Bio Bio, que es este organismo articulador que nosotros tenemos. Y ese desde más o menos el 2013 ha sido más o menos la presencia que hemos tenido en Concepción, con mucha difusión, muchos talleres, programas de asistencia para marcha, y ahora concretamente lo del neuroboxing desde hace unos 3 años atrás. Nuestra sede como fundación física, siempre mientras la pandemia no estaba presente, estuvo en la Casa de la Discapacidad de Concepción, que está en Janiqueo 360, a una cuadra antigua al hospital regional. Y el gimnasio de neuroboxing, actualmente suspendido, pero físicamente está ubicado en el pilar 26 del Estadio Esterro Rebolledo, que es una sala de boxeo, donde creo que martes y jueves funcionaba un taller de boxeo competitivo para personas que les interesa la parte competitiva. Y 3 días a la semana estábamos nosotros en las mañanas con nuestros entrenamientos para pacientes. Eso sigue vigente hasta el día de hoy, y cuando las condiciones sanitarias los permitan vamos a retomar nuestros horarios y a lo mejor incluso con más horarios de manera presencial en el estadio. Ya por el momento todas nuestras atenciones son a distancia. El número de contacto es mi número, no sé si lo puedo dar en algún momento. Sí, dalo, ¿no? Que es Dalo, atento, Gonzalo. Lo pueden anotar por ahí en 992-03. Aguántame un poco. 992 7345. Lo estoy escribiendo acá en el chat de ustedes, no sé si lo ven ahí. 9203-7345. Impecable, impecable. Y la página neuroboxing.cl, que es donde están todo el detalle de lo que yo les he contado. Ya, qué modalidades en línea tenemos, cuáles son los requisitos para ser entrenado a distancia, qué pacientes pueden ir, para cuáles no es recomendable. Todo eso está, digamos, en neuroboxing.cl. Mira, bastante detallado. Ahí está correcto, ¿no? Sí, o me falta un número, creo, ¿no? El teléfono es 9203-7345. 9203, Gonzalo. Sí. 7345. Así es. Raya acá. Sí, ahí. Redes sociales, estimado Miguel. Nos pueden encontrar en... A ver, no sé, tú ves el chat que tengo en la pantalla, ¿cierto? Porque Sí. ahí te puedo escribir que nuestro Facebook es nbp, nbp.chile, y el Instagram es nbp-chile. Pero, Impecable. por ejemplo, en el Facebook ustedes pueden buscar Neuroboxing Parkinson y ahí les vamos a salir, o si lo escriben así como yo te lo envié en el chat, ese es como el acceso directo. Ya, pero de repente las familias y los pacientes interesados usan más el teléfono, así que ahí también está el número, que también es WhatsApp, y me pueden escribir directamente. Y además de ejercicio físico, el otro servicio que estamos ofreciendo a distancia es de teleconsulta. Y hay muchas personas que tienen dudas en general. ¿Me sirve el neuroboxing? ¿No me sirve el neuroboxing? ¿Qué es el Parkinson? ¿Me lo acaban de diagnosticar? Todavía no lo entiendo. Entonces ahí hacemos también teleconsulta para el paciente y para la familia, que es 1 hora de conversación en donde ellos pueden hacer sus preguntas y las podemos ir aclarando.
y orientándolos en distintas materias, no solo de ejercicio, también está disponible eso. Ya, así que yo creo que es importante que se sepa, porque si hay personas que no les interesa hacer ejercicio pero que están buscando información, también nos pueden contactar para ese tipo de cosas, ya, para la teleconsulta y la orientación en general. También lo hacemos. Oye, Miguel, Ujú. eh, una persona común y corriente, no sé, JP o yo, Ya, somos, somos comunes y corrientes, pues, trabajamos en esto y en otras cosas, nos estresamos una vez al día o 2 veces al día, ya se nos olvidó. eh, De repente andamos de mal humor, pateamos la perra. y estamos cercanos al Parkinson. ¿Cómo poder descubrir antes de que empiecen efectivamente lo más típico de los temblores? ¿Cómo nuestro cuerpo empieza a decir, oye, sabes que parece que tenía una posibilidad de, no es Parkinson, pero como que vais para allá? ¿Ustedes también atienden a ese tipo de personas Mira, o tengo para que prevenir? hacerte un comentario. eh, ¿Qué sabemos actualmente? No hay una causa asociada a la enfermedad. ¿Ya? No Ujú. está, esto produce Parkinson, no. Siempre hay un misterio. Hay factores de riesgo, algunos. Y todo lo que yo te pueda comentar no es una sentencia de Parkinson, no es para asustar, es Ok, justamente para quitar miedo, para hacer menos misteriosa la enfermedad. ¿Qué se sabe? Que la exposición a algunos metales pesados y pesticidas aumenta el riesgo de tener Parkinson. Atención las personas que viven en comunidades rurales, agrícolas, cerca de plantaciones o cultivos grandes de estas empresas que a veces botan sus residuos a los ríos y contaminan el suelo. Más incidencia de Parkinson en la parte rural, sobre todo las personas que tienen acceso a agua de pozo y no agua potable. ¿Se entiende cómo es esa relación? clarito. Eh, Personas que hayan tenido un familiar con enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson no es hereditaria, no tiene una carga genética tan importante para decir que se transmite de generación a generación. Sin embargo, hay una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad si has tenido un padre o una madre, o más probable aún si has tenido un hermano con la condición. ¿Ya? Eso es a considerar. Por supuesto, hay más riesgo de tener Parkinson después de los 60 años. ¿Ya? Y hasta ahí es todo lo que sabemos. Básicamente no es mucho más que eso. Todo lo demás de cuidarse del estrés, de comer saludablemente, de hacer la mayor cantidad de ejercicio que puedas, esas son medidas de salud generales que, además de cuidar tu cerebro, te cuidan de la hipertensión, de la diabetes, del cáncer y un montón de otras cosas más. ¿Ya? Entonces, son medidas de casi profilaxis de vida saludable que se le recomienda a cualquier persona. Pero la verdad es que en cuanto a los orígenes del Parkinson, ¿qué cosas se pueden decir? Trata de evitar el agua de pozo, trata de evitar exponerte a los pesticidas, trata de... No puedes evitar tener un familiar con Parkinson, no puedes hacer ese tipo de cosas. Pero eso es lo que se sabe actualmente. ¿Ya? No hay más que eso. Como yo te mencioné, que es una condición que puede presentarse, bueno, por lo que sabemos, desde la adolescencia hasta la tercera edad. Es un deber de todos mantenerlos lo más activo posible, tratar de manejar lo más posible nuestro estrés y nuestra ansiedad, sin temor a que si no lo hacemos vayamos a tener Parkinson. Lo más probable es que a lo mejor vamos a vivir toda nuestra vida estresados y comiendo chatarra y no vamos a tener la enfermedad. Esa es como la realidad, lo concreto. Puede darse que eso esté asociado a un mayor riesgo, ¿ya? Y la otra Un pregunta que trauma, eh, un un trauma, trauma un accidente que te golpee en la golpe en la cabeza. cabeza, tiene más probabilidad de generar un accidente vascular que Parkinson, ¿ya? Ok, Porque la estructura que se daña en el Parkinson es una estructura que está profunda en el cerebro, no está tan en la periferia, tan superficial. Entonces, un golpe repetitivo va a dañar antes muchas otras estructuras que esta zona. A lo mejor le produce un daño por rebote, como, no sé, otras cosas que pueden ocurrir, pero el trauma en Parkinson no está tan asociado como causa tampoco. Ya esa es la razón de por qué Mohamed Ali y su
Parkinson a causa del boxeo es parte mito, parte verdad. No se puede asegurar que sea una relación causal tan directa. Y sobre lo otro que me preguntabas, si el Parkinson de alguna forma se delata antes de que empiece con alguna característica motora como la lentitud o el temblor, la verdad es que eso también se ha logrado demostrar. Y esto te lo digo otra vez con mucha cautela. No es un diagnóstico ni nada que te haga pensar en que uno voy a tener la enfermedad o la estoy teniendo en este momento, en absoluto. Pierde cuidado. Pero se ha demostrado que las personas con la enfermedad de Parkinson, en los estudios en donde se les pregunta cómo era antes de que tuviera los síntomas motores, se logró asociación con 4 cosas: con dificultad para sentir olores, dificultad para percibir aromas fuertes, pero yo te estoy hablando de que estás en una cocina haciendo almuerzo y no sientes nada. Esa es dificultad para percibir, o estás en una bencinera y no percibes el olor del combustible, ese tipo de cosas, que no puede ser explicada por otra condición como alergia, resfriado, ¿se entiende? Otras cosas que interfieren con la percepción del olor. Los problemas de sueño, pero concretamente el trastorno conductual de sueño REM, que es actuar los sueños, pero actuar los sueños brígidamente, o sea, sentarse, hablar dormido, pararse, caminar dormido, tener diálogos imaginarios, eso es actuar los sueños, es el trastorno del sueño REM. Los cambios muy frecuentes de ánimo, que no sean explicados por otra condición que los explique, ¿ya? Como pasar de estar muy feliz a estar muy triste inexplicablemente, o viceversa. Y el tránsito lento. Esas 4 cosas: sueño, tránsito lento, problemas, ¿qué más dije? Del estado anímico. Dificultad para los olores y el estado anímico, son síntomas no motores que usualmente están presentes en la persona con Parkinson desde mucho antes que el Parkinson se metiera con sus movimientos, ¿ya? Y siguen estando presentes después de que la enfermedad ya tiene síntomas motores. ¿Quiere decir esto que si yo tengo alguno de los 4 voy a tener Parkinson? En absoluto. ¿Quiere decir que si yo tengo 2 de los que te mencioné voy a tener Parkinson? Tampoco significa eso. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como personal de salud? Si vemos una persona que junta muchos factores de riesgo, edad mayor de 60, con una dificultad histórica para percibir olores, que duerme mal, que tiene molestias articulares inespecíficas, como que le duele un hombro, después se le va al otro hombro, después se le va a la espalda, se le pasa la espalda y se le va a una rodilla, que se siente constantemente fatigado sin saber por qué. Yo ni siquiera con tantos factores de riesgo puedo decir eso es Parkinson. Mi responsabilidad es decir eso es una sospecha de un problema neurológico. Parkinson podría ser, no lo sé. Entonces, si yo detecto ese conjunto de características en una persona, mi recomendación como kinesiólogo es recomendarle que vea a un neurólogo. No más que eso. No puedo casarme con un diagnóstico de Parkinson con esas características. Y por supuesto, estos síntomas que yo te describo, el tránsito lento, los problemas de sueño, están presentes en muchas personas. Y no todas estas personas van a desarrollar Parkinson. Entonces, no hay una relación como causal directa. Ojalá en algún punto de nuestra historia nuestros avances médicos puedan detectar Parkinson antes de que afecte la vida de la persona y empezar a actuar antes. Y así yo tuviera la certeza de que una persona va a tener Parkinson en 20 años más, yo empezaría ahora a comer saludablemente, ahora a hacer todo el ejercicio que yo pueda. Y esas son las herramientas que tenemos actualmente en nuestro tiempo. Ya no hemos pasado el tiempo. Yo te agradezco, Miguel, la gentileza que hayas atendido la invitación que te hizo Juan Pablo para poder conversar un ratito aquí en el Feedback Deportivo. Hoy día, un Feedback Deportivo con el Neuroboxing Parkinson desde el Bío Bío para Chile, América y el mundo a través de la RDM Radio Chile. Miguel, un abrazo a la distancia, éxito en todo, sé cuán difícil es emprender y nada, éxito, compadre. Quedé pero sorprendido, maravillado. Gracias por la invitación. Cuando quieran podemos estar presentes de nuevo. Muchas gracias a Juan Pablo que me invitó así a la pasada y yo dije, ya tengo disponible. Vamos a ver. Nuestra idea es seguir trabajando contigo la parte estadística en algunas ideas que ya desde ya estamos pensando, así que vamos a contactarte en el futuro próximo para eso también. Y ustedes tienen los datos de contacto de nosotros, nuestras redes sociales, el teléfono. Si reciben de repente alguna consulta de algún paciente o interesado, lo recomiendan,
Y el propósito de todo esto es mostrarles que hay opciones, ¿ya? Porque nunca van a estar solos, aun cuando vean que familia o amigos se han alejado un poco, van a poder confiar en nosotros, que somos un equipo dedicado a eso, ¿ya? Poca gente puede decir que trabajamos por ellos, como que ellos son nuestros jefes, trabajamos por mejorarle su calidad de vida, estamos como enfocados a eso, así que solos no van a estar. Impecable, Miguel. Un abrazo, Juan Pablo. Mañana Chile versus Perú a las 20 horas. Nosotros vamos a estar un ratito antes con todo el equipo de la NDM Deporte. Un saludo a Pato, que está allá en Estados Unidos, que me acaba de saludar ahí. No, acá en realidad acaba de saludar a todo el panel. Y por supuesto al gran Hugo Norambuena, el armador del Huachipato Voleibol. Así que un abrazo, JP. Chau, chau. Este fue el Figma Deportivo de la NDM Radio Chile, como todos los días jueves a partir de las 21 horas, una conversación distinta de distintas actividades deportivas y de distintas disciplinas deportivas. Somos ndmradiochile.cl y anda al Play Store de los teléfonos Android, descarga nuestra app como NDM Radio Chile, es absolutamente gratuita. Agradecemos a Señal Directa Chile, en el camarín.cl, Contadores al Rescate, EPSAI, Arquitectura y Diseño. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva propiedad de quien las emite y no representan la opinión de NDM Radio Chile. Un abrazo, que estén muy bien, sigan en nuestra sintonía, que hasta la medianoche hay música. Chao, chao.